¿Por qué hay días en los que sientes que todo encaja y otros en los que parece que el universo conspira en tu contra? ¿Por qué ciertas personas aparecen en tu vida justo cuando más las necesitas? ¿Y si todo lo que interpretas como señales del exterior fuera en realidad el reflejo de algo que ya estaba ocurriendo dentro de ti sin que lo notaras? Cada vez que algo encaja, la mente cree haber encontrado un mensaje del universo, cuando en realidad acaba de reconocer el patrón que ya llevaba buscando sin darse cuenta. Te despiertas y piensas en alguien que no veías hace meses. Abres el teléfono unas horas después y esa persona te ha escrito. Sientes que algo extraño acaba de pasar, algo que no tiene explicación lógica, una señal, una coincidencia demasiado precisa para ser accidental, y durante un momento la mente se detiene en esa sensación de que tal vez hay algo más, algo oculto que conecta las cosas de forma invisible. ¿Alguna vez te ha pasado? Seguramente sí. Y seguramente en ese momento sentiste que la casualidad no podía ser tan exacta, que tenía que haber algo detrás, una intención, un orden secreto que hace que las cosas encajen justo cuando tienen que encajar. Pero, ¿y si te dijera que esa sensación, esa certeza de que no fue casualidad, es exactamente el modo en que tu cerebro organiza la realidad para que tenga sentido? ¿Y si lo que llamamos coincidencia no es más que la forma en que la atención selecciona entre miles de eventos irrelevantes aquellos pocos que confirman lo que ya estabas esperando sin saberlo? Spinoza lo planteó hace más de 3 siglos con una claridad brutal. La casualidad no existe. Todo lo que ocurre tiene una causa. Lo que pasa es que la mayoría de esas causas no las vemos. No porque estén ocultas en algún plano espiritual, sino porque ocurren en el interior del cuerpo, en la forma en que el sistema nervioso filtra la información, en la memoria que activa ciertos recuerdos y deja otros en silencio, en la atención que se orienta hacia donde ya había una expectativa latente, y cuando algo encaja, cuando la realidad externa coincide con ese estado interno, la mente interpreta ese encaje como algo extraordinario, cuando en realidad es el resultado de un proceso completamente ordinario, invisible pero mecánico. El cerebro escanea el entorno constantemente buscando patrones, buscando regularidades, buscando aquello que pueda predecir, y cuando encuentra algo que se parece a lo que ya estaba buscando, lo marca como relevante, lo destaca, lo carga de significado, y eso es lo que llamamos coincidencia. Pero aquí hay algo que la mayoría no nota, y es que ese proceso de búsqueda ya estaba en marcha mucho antes de que la coincidencia ocurriera. Piensas en alguien no porque el universo te esté enviando una señal, sino porque algo en tu entorno, algo que tal vez ni registraste conscientemente, activó una red de asociaciones que llevó a esa persona a tu mente, un olor, una palabra escuchada al pasar, una canción, una situación similar a algo que viviste con esa persona hace tiempo. Y esa activación es silenciosa, no llega con una explicación, simplemente aparece como un pensamiento espontáneo, y luego, cuando esa persona te escribe, la mente conecta ambos eventos como si estuvieran vinculados por algo más que el azar, cuando en realidad lo que ocurrió es que tu atención ya estaba preparada para detectar cualquier aparición de esa persona, y entre los cientos de mensajes, notificaciones y estímulos del día, ese fue el único que tu cerebro decidió marcar como importante. Esto no es una teoría, es algo que puedes observar en tu propia experiencia. ¿Cuántas veces pensaste en alguien y esa persona no te escribió? Seguramente muchas, pero esos casos no se registran como relevantes, no tienen peso emocional, no activan esa sensación de asombro. Entonces la mente los descarta, los olvida, y solo conserva aquellos momentos en los que sí hubo coincidencia. Esto se llama sesgo de confirmación. Y es uno de los mecanismos más poderosos y menos visibles de la percepción humana. El cerebro no está diseñado para registrar todo lo que ocurre. Está diseñado para detectar patrones útiles. Y un patrón útil es aquel que se repite, que puede predecirse, que ayuda a anticipar lo que viene. Entonces cuando algo encaja, aunque sea una vez entre 100, ese encaje se siente como una verdad profunda, como una prueba de que hay un orden. Y los 99 casos en los que no encajó, desaparecen del recuerdo sin dejar rastro. Ahora imagina esto aplicado a toda tu vida, no solo a las coincidencias, sino a la forma en que interpretas cualquier evento, cualquier conversación, cualquier decisión. La mente está constantemente buscando confirmación de lo que ya cree. Si crees que las personas son egoístas,
Vas a notar cada acto de egoísmo y vas a pasar por alto los gestos de generosidad. Si crees que el mundo es hostil, cada contratiempo va a sentirse como una prueba más de esa hostilidad. Y si crees que hay fuerzas invisibles guiando tu camino, cada coincidencia va a reforzar esa creencia, no porque sea verdad, sino porque tu atención está entrenada para detectar exactamente eso. Y aquí está el punto clave. El cerebro no distingue entre lo que es real y lo que es coherente con su modelo interno de la realidad. Para el sistema nervioso, ambas cosas son lo mismo. Lo real es lo que encaja, lo demás es ruido. Y esto tiene implicaciones enormes en la forma en que vives, porque significa que gran parte de lo que experimentas como realidad objetiva es en realidad una construcción activa de tu percepción. Spinoza entendió esto con una lucidez asombrosa. Él planteó que los seres humanos no somos observadores neutrales del mundo, sino que estamos constantemente proyectando nuestras expectativas, nuestros miedos, nuestros deseos sobre la experiencia. Y luego interpretamos esa proyección como si fuera algo que viene de afuera, cuando en realidad viene de adentro, de la forma en que el cuerpo ya está preparado para reaccionar, antes de que la mente entienda qué está pasando. Tomemos un ejemplo cotidiano. Entras a una reunión y sientes que alguien te mira raro. Esa sensación aparece de inmediato. No necesitas analizarla, simplemente la sientes, y a partir de ahí empiezas a notar cosas. La forma en que esa persona evita tu mirada, el tono con el que te habla, la distancia física que mantiene, y cada una de esas observaciones refuerza la idea de que algo está mal, de que esa persona tiene algo contra ti. Pero ¿qué pasó realmente? Tal vez nada. Tal vez esa persona solo estaba cansada, distraída, preocupada por algo completamente ajeno a ti. Pero tu cuerpo ya había activado una interpretación, y una vez que esa interpretación está activa, la mente empieza a buscar confirmación y la encuentra, porque siempre hay algo que puede interpretarse como evidencia cuando ya estás buscando evidencia. Esto no significa que estés inventando cosas, significa que la percepción no es pasiva. No es como una cámara que registra lo que está ahí, es más como un proceso de construcción constante, en el que el cerebro toma fragmentos de información sensorial, los mezcla con memoria, emoción, expectativa, y produce una experiencia coherente, y esa coherencia es lo que se siente como real, aunque no sea completa, aunque deje afuera la mayor parte de lo que está pasando. Y aquí entra algo fundamental. El cuerpo reacciona antes que la mente. Cuando sientes que alguien te mira raro, esa sensación no es un pensamiento, es una respuesta corporal, es tensión en el pecho, es un cambio en la respiración, es una activación del sistema nervioso simpático que prepara al cuerpo para defenderse, para protegerse, y esa activación ocurre en milisegundos, mucho antes de que puedas formular un pensamiento consciente sobre lo que está pasando. Entonces lo que haces después, la interpretación que construyes, no es el origen de la sensación, es el intento de la mente de darle sentido a algo que el cuerpo ya decidió que es importante. Spinoza llamaba a esto afectos, no en el sentido emocional moderno, sino como estados corporales que modifican tu capacidad de actuar, de percibir, de relacionarte con el mundo. Y esos afectos no son controlables directamente, no puedes decidir no sentir lo que sientes, pero sí puedes observar cómo esos estados condicionan tu percepción, cómo te hacen ver ciertas cosas y no otras, cómo te llevan a interpretar la realidad de una forma específica, que parece objetiva, pero que en realidad está completamente atravesada, por lo que tu cuerpo ya estaba sintiendo. Entonces volvamos a las coincidencias. Cuando piensas en alguien y esa persona te escribe, lo que sientes no es la coincidencia en sí, es la activación emocional que esa coincidencia provoca. Es la sensación de asombro, de conexión, de que algo especial acaba de ocurrir, y esa sensación es real, completamente real. Pero lo que no es real es la interpretación causal que le sigues, la idea de que hubo una fuerza externa que orquestó ese encuentro. Lo que hubo fue una serie de causas internas, imperceptibles, que prepararon tu atención para detectar exactamente eso, y cuando ocurrió, el cerebro lo interpretó como algo extraordinario, porque así es como el cerebro convierte los patrones en significado. Y esto no solo pasa con coincidencias, pasa con todo, con la suerte, con el destino, con la sensación de que las cosas pasan por algo,
Cada vez que sientes que un evento tiene un propósito, lo que estás sintiendo en realidad es la forma en que tu mente organiza la experiencia para que tenga coherencia narrativa. Porque el cerebro necesita narrativas, necesita que las cosas tengan sentido, que los eventos estén conectados, que haya una línea que vaya de un punto a otro, y cuando no hay una causa obvia, la mente inventa una, no conscientemente, no como un engaño deliberado, sino como parte de su funcionamiento normal, como parte del proceso de dar forma a la experiencia. Ahora bien, comprender esto no elimina la sensación de coincidencia, no hace que dejes de asombrarte cuando algo encaja de forma inesperada, pero sí cambia algo importante, cambia la relación que tienes con esa sensación, porque en lugar de tomarte esa coincidencia como una señal externa, puedes empezar a verla como una ventana hacia el interior, como una oportunidad de observar cómo tu propia mente está funcionando. ¿Qué estabas buscando sin saberlo? ¿Qué expectativa tenías activa? ¿Qué miedo o deseo estaba orientando tu atención? Y eso, aunque suene sutil, es un cambio profundo, porque significa que en lugar de ser pasivo frente a la experiencia, en lugar de esperar que el mundo te envíe señales, empiezas a ver que eres parte activa de la construcción de esa experiencia. Que tu percepción no es un reflejo neutro de lo que está afuera, sino un proceso dinámico en el que tu cuerpo, tu memoria, tu historia, están constantemente dando forma a lo que ves, a lo que sientes, a lo que interpretas como real. Spinoza decía que la libertad no está en hacer lo que quieres, sino en comprender por qué quieres lo que quieres, y esto aplica perfectamente aquí. No se trata de dejar de sentir asombro cuando algo encaja, se trata de entender que ese asombro no viene del mundo, viene de ti, de la forma en que tu sistema nervioso está organizado, de los patrones que ya estabas buscando, de las conexiones que tu cerebro ya estaba preparado para hacer. Y cuando empiezas a ver esto, algo se relaja, porque ya no necesitas que el universo te confirme nada, ya no necesitas que las coincidencias validen tus decisiones o tus creencias, puedes simplemente observar cómo la mente construye significado, cómo el cuerpo reacciona, cómo la atención se mueve, y desde esa observación, tienes más espacio para elegir, no en el sentido de controlar todo, sino en el sentido de no estar completamente absorbido por la narrativa que la mente construye automáticamente. Déjame ser claro en algo, este video no va a resolver nada en tu vida, no va a hacer que dejes de buscar señales, ni que cambies tu forma de pensar de un día para otro, pero si te quedas escuchando, si permites que estas ideas se asienten, tal vez empieces a notar algo diferente en tu experiencia cotidiana, tal vez empieces a ver cómo tu atención se dirige hacia ciertos estímulos y no hacia otros, cómo tu cuerpo reacciona antes de que tu mente entienda qué está pasando, cómo las narrativas que te cuentas sobre lo que ocurre no son la realidad, sino interpretaciones construidas a partir de fragmentos incompletos. Yo mismo he notado esto en situaciones completamente mundanas. En momentos en los que estaba convencido de que alguien estaba molesto conmigo, solo para darme cuenta después de que esa persona ni siquiera había registrado la conversación como algo relevante, o en momentos en los que sentí que una oportunidad se cerró por mala suerte, solo para ver semanas después que lo que parecía mala suerte era simplemente el resultado de decisiones que yo había tomado sin notarlas, pequeñas elecciones, hábitos de pensamiento, formas automáticas de reaccionar que estaban orientando mi vida en una dirección específica sin que yo fuera consciente de ello. Y eso es lo interesante, cuando empiezas a prestar atención a esto, cuando empiezas a observar cómo funciona tu propia percepción, no necesitas cambiar nada por la fuerza, el simple hecho de ver cómo operan estos mecanismos ya modifica tu relación con ellos, ya crea un espacio entre el estímulo y la reacción, entre la sensación y la interpretación. Y en ese espacio hay más libertad, no la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de no estar completamente condicionado por patrones que ni siquiera sabías que estaban ahí. Porque al final, la casualidad no existe, no es una frase mística, es una descripción precisa de cómo funciona la experiencia humana. Todo tiene una causa, todo está conectado, pero esas conexiones no vienen de afuera, vienen del interior, de la forma en que el cuerpo y la mente organizan la percepción, de la forma en que el sistema nervioso filtra, selecciona, interpreta, y cuando algo encaja, cuando una coincidencia aparece, lo que estás viendo no es el universo hablándote, es tu propia atención,
reconociendo el patrón que ya estaba buscando. Y tal vez eso sea más interesante que cualquier explicación mágica, porque significa que tienes acceso directo al proceso, que puedes observarlo, que puedes aprender de él, que puedes empezar a ver cómo tus propios hábitos de pensamiento, tus propias expectativas, tus propias reacciones corporales, están dando forma a lo que experimentas como realidad. Y desde esa observación, desde ese entendimiento, algo cambia, no de golpe, no de forma dramática, pero cambia. Ahora piensa en todas las veces que sentiste que algo pasó por algo, que una puerta se cerró para que otra se abriera, que conociste a alguien justo en el momento indicado, que un evento inesperado cambió el rumbo de tu vida. Todas esas narrativas tienen algo en común. Todas son intentos de la mente de dar coherencia a eventos que en su momento parecieron caóticos, aleatorios, injustos, y la mente necesita esa coherencia, necesita que las cosas tengan sentido, entonces construye una historia, y esa historia se siente verdadera, se siente como la explicación de lo que pasó, pero en realidad es solo una interpretación, una forma de organizar la experiencia que hace que sea tolerable, que hace que puedas seguir adelante. Y no hay nada malo en eso, de hecho es completamente necesario. El cerebro no podría funcionar sin narrativas, sin la capacidad de conectar eventos, de darles un orden, de construir una línea que vaya del pasado al futuro. Pero el problema aparece cuando confundes la narrativa con la realidad, cuando crees que la historia que te cuentas es lo que realmente ocurrió, cuando tomas esa interpretación como una verdad objetiva, y a partir de ahí, empiezas a tomar decisiones, a formar creencias, a orientar tu vida en una dirección que tal vez no tiene nada que ver con lo que realmente estaba pasando. Porque lo que realmente estaba pasando, la mayoría de las veces, es mucho más simple y mucho menos significativo de lo que la mente necesita que sea. Alguien no te respondió un mensaje no porque el universo te esté protegiendo de esa persona, sino porque estaba ocupado. Una oportunidad no se cerró porque no era para ti, sino porque no cumplías los requisitos o porque había alguien más preparado. Un evento inesperado no ocurrió para enseñarte una lección, simplemente ocurrió, y tu mente, haciendo lo que siempre hace, encontró una forma de integrarlo en la narrativa que ya tenías sobre tu vida. Y cuando ves esto, cuando empiezas a ver cómo funciona este mecanismo, algo se desprende. No necesitas que cada evento tenga un propósito cósmico, no necesitas que cada coincidencia sea una señal. Puedes simplemente estar en la experiencia sin tener que convertirla en algo más grande de lo que es. Y eso, paradójicamente, hace que la experiencia sea más rica, más directa, más viva, porque ya no estás constantemente interpretando, analizando, buscando significado, puedes simplemente estar ahí, sintiendo lo que sientes, viendo lo que ves, sin necesidad de que todo encaje en una narrativa predefinida. Spinoza entendió esto de una forma que todavía hoy cuesta asimilar. Él vio que los seres humanos viven la mayor parte del tiempo en un estado de confusión, creyendo que sus deseos, sus miedos, sus interpretaciones son la realidad, cuando en realidad son solo afectos, estados corporales que modifican la percepción y que llevan a la mente a construir explicaciones que justifiquen esos estados. Entonces alguien siente miedo y dice que el mundo es peligroso, alguien siente esperanza y dice que todo va a salir bien. Alguien siente asombro ante una coincidencia y dice que el universo le está hablando, pero en todos esos casos, lo que está hablando no es el mundo, es el cuerpo. Es el sistema nervioso reaccionando a estímulos que la mente consciente ni siquiera registró. Y esto no es pesimista, no es una forma de quitarle magia a la vida, es exactamente lo contrario. Es una forma de ver que la magia no está en explicaciones externas. Está en el proceso mismo de la percepción, en la forma asombrosa en que el cerebro toma fragmentos dispersos de información y los convierte en una experiencia coherente, en la capacidad del cuerpo de reaccionar a estímulos en milisegundos, en la forma en que la atención puede desplazarse de un objeto a otro, creando una narrativa continua de lo que está pasando. Y cuando empiezas a ver ese proceso, cuando empiezas a observar cómo tu propia mente construye la realidad, ya no necesitas que esa realidad te confirme nada. Ya no necesitas que las coincidencias validen tus creencias, porque ves que las coincidencias no vienen de afuera, vienen de la forma en que tu atención está organizada, de los patrones que tu cerebro ya estaba buscando, de las expectativas que tu cuerpo ya había activado. Y desde esa comprensión,
Algo se libera, no en el sentido de que ahora puedes hacer lo que quieras, sino en el sentido de que ya no estás completamente atrapado en la narrativa que la mente construye automáticamente. Hay un espacio, un pequeño espacio entre lo que sientes y lo que interpretas, y en ese espacio puedes simplemente observar, sin necesidad de actuar, sin necesidad de cambiar nada, solo observar cómo funciona, cómo el cuerpo reacciona, cómo la mente busca coherencia, cómo la atención se mueve. Y tal vez eso sea suficiente, tal vez no necesites más que eso, observar, ver cómo opera el mecanismo, y desde esa observación, lentamente, sin forzar nada, algo empieza a cambiar, no porque estés haciendo un esfuerzo consciente, sino porque ver cómo funciona algo ya modifica tu relación con ello, ya crea distancia, ya abre espacio. Entonces la próxima vez que sientas que algo pasó por algo, que una coincidencia es demasiado precisa para ser casual, en lugar de buscar una explicación externa, tal vez puedas detenerte un momento y preguntarte qué estabas buscando sin saberlo, qué expectativa tenías activa, qué patrón estaba tu mente rastreando en silencio, y tal vez ahí, en esa pregunta, encuentres algo más interesante que cualquier señal del universo. Encuentres cómo funciona tu propia percepción, cómo tu cuerpo y tu mente están constantemente dando forma a lo que experimentas como real. Y si algo de esto resuena, si algo de lo que escuchaste aquí te hace ver tu experiencia de forma un poco diferente, entonces este video cumplió su función, no de resolver nada, no de darte respuestas, sino de abrir un espacio para que observes, para que veas cómo operan estos mecanismos en tu propia vida, y desde esa observación, tal vez encuentres algo que ninguna explicación externa podría darte, una comprensión de cómo estás construyendo tu realidad, momento a momento, sin siquiera notarlo.